Yo vengo en nombre del Centro Médico Veterinario Paysandú, con todos estos colegas, doctor Velasi, los colegas Agustín y Víctor Álvarez, Maxi Vigil, Justino Artía, Lorena Lagreca, Eduardo Blanc, Alfredo Aedo, Leonardo Franco, Serafín Seriani y Paula Ortiz, que me brindaron los datos. Ya rompí el coso, acá le volé una tapita. Como resultado global tenemos sobre 39.887 vacas, prácticamente un 80% de preñez, 79,8, un punto más abajo de lo que tuvimos el año pasado, pero en general se repite todo lo que ya venimos, preñamos mucho más de lo que pensábamos. Si lo vemos discriminado por categorías, en las vaquillonas sobre 8.890, un 84,4, segundo servicio 2.316, 77, sobre casi 26.000 vacas, prácticamente 79,3, las vacas secas 556, 88, y vaca y vaquillona, lo que lo hablaban también, rodeos que se manejan todos juntos, es que nos está indicando de que hay menos manejo, menos trabajo sobre esos rodeos, prácticamente eso sí hace la diferencia y se viene como 10 puntos abajo del resto. Con respecto al tipo de servicio, si se hizo inseminación o inseminación a tiempo fijo, andan en el eje del 80-83%, no, para la anterior, ahora sí, 84 y 83, prácticamente lo mismo, y no hubo gran diferencia con lo que fue monta natural, que salió un 79,2%. En definitiva, son tecnologías que no establecen diferencia y sí tienen un montón de ventajas desde otro punto de vista. Con respecto al control de lactación, lo que se hizo de destete precoz sobre 6.800, un 83%, destete temporario, colocación de tablilla, 1.600 destete precoz, un 80%, y en los que no tenemos datos de que se haya hecho algún manejo, 79% no tuvimos diferencia realmente en eso, lo cual, digo, no quiere decir que esas tecnologías, digo, de todos los datos que tenemos recabados, se lograron buenas preñeces igual. Si lo vemos por departamento, básicamente de Paysandú, el grueso 28.500, un 77,9, en Río Negro sobre 4.485 y en Salto 4.900 datos, 82%. Este es el grueso, digamos, que es lo que hacen el número después. De Florida, Tacuarembó, 33 y Flores son pocos predios de una sola empresa en donde sí se aplica un paquete de tecnología y da un 10% arriba del resto, pero no está relacionado a la parte climática, sino al manejo que se establecía en esos establecimientos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en un establecimiento, en definitiva, lo que nos hacemos siempre nos planteamos objetivos, ¿no? unas metas de producción, y en eso nos planteamos obtener una preñez en el eje del 90%, que las pérdidas reproductivas no superen el 5%, que la mortandad no supere un 2%, en definitiva tener un procreo de un 84%. Y eso, cuando logramos eso, nosotros, y perdónenme, yo soy medio apasionado con el tema de la ganadería, pero también soy muy apasionado con el tema del fútbol. Entonces esto para mí es como salir campeón. Entonces nosotros, con toda la Champions League, que me comí todos los partidos, hoy día que estoy con el Mundial, estoy muy futbolero, entonces es como salir campeón mundial y esperemos que esa foto el año que viene sea de nuestra selección. Ahora, para salir campeón, ustedes vieron en los cuadros, en los estadios que juegan, lo que son las pasturas de los estadios es una cosa espectacular. Y nosotros... Estos son los salteños, me están bocoteando. ¿Qué pasó? Yo le saqué las pilas. Decía lo que son las pasturas de los estadios, que son espectaculares realmente, y nosotros cuando tenemos esto, que fue realmente lo que tuvimos en la primavera, una pastura excelente, abundante y de calidad,
con buena sombra, con bienestar. Esas serían las condiciones ideales si queremos salir campeón. Pero desgraciadamente en noviembre se cerró el grifo, dejó de llover y pasamos a esta situación de sequía con déficit en cantidad y calidad de forraje, cuando en un campo nosotros vemos la bosta ahí porque no hay pasto ni para remedio, ¿no? Y eso es un indicador realmente que pensábamos que esto nos iba a afectar mucho más de lo que nos afectó en definitiva. Pero en definitiva, si nosotros queremos salir campeón, tenemos que tener una alimentación balanceada. Y ahí tenemos a Cristiano Ronaldo que se está por dar una panzada. Lo tenemos a Piqué, sí que come bien, sin duda. Y nosotros nos preguntamos qué alimentación le damos a nuestras vacas. Y nosotros, el INIA sacó esa regla de manejo de campo natural, que me parece que es espectacular. Es un homenaje a Elvio Berreta, en donde de un lado de la regla nos está marcando la altura del forraje y con colorimetría nos está dando un poco de la calidad del forraje y nos está indicando el área donde teníamos una especie de un semáforo ahí donde tendríamos que estar comiendo nuestros campos naturales en el eje del 8 o 10 centímetros. Y nos está indicando una zona roja donde no deberíamos de comer los campos por menos debajo de 3 centímetros. Y que me perdonen los agrónomos, estoy hablando de cosas que no debo, pero está el punto de crecimiento de las pasturas y donde podemos aprovechar el rebrote. Y del otro lado de la regla nos está marcando también el porcentaje de área verde. Y esta regla realmente es una regla que si la usamos en los campos para monitorear la producción de forraje nos da mucha información. Eso es lo que hizo el doctor Carlos Gil, que está haciendo una tesis de doctorado, una tesis bien importante. El doctor Carlos Gil es de la Plataforma de Sanidad Animal de Estanzuela. Está haciendo un trabajo para evaluación del fósforo y la importancia del fósforo en los servicios. Y bueno, muestreó 32 establecimientos en donde dentro de las cosas que evalúa, pasturas, el nivel de fósforo de los suelos, pero también evaluó la pastura en suero, agua y forraje, ¿no? Y acá vemos, antes del entore, de estos 32 establecimientos, en promedio, tenían 5 centímetros de forraje con 58% de índice verde. Ahí está marcada la regla. Y después, durante el entore, bajaron a 2,9%, a 2,9 centímetros, por debajo de los 3 centímetros que no se deberían de comer los campos, y con un índice verde de 36%. Está bien claro cómo afectó a la seca en el momento del entore, ¿no? Acá está la dispersión de los distintos predios, en donde vemos que en general el índice verde andaba en el eje de los 60%, con una dispersión grande en cuanto a la altura de predios que andaban cerca de los 10 centímetros y predios que estaban en los 2 centímetros. Esto es antes del entore. Y después vemos cómo durante el entore, vuelta a evaluar los mismos predios, cómo bajó, el índice verde bajó a 40% prácticamente, y cómo bajaron la altura de los predios en donde la mayoría, en donde el promedio es 2,9, muchos están por debajo de los 3 centímetros, en donde tendríamos la regla en rojo, donde no deberíamos comer los campos, pero bueno, en definitiva, eso es lo que nos está pagando que hoy no tenemos pasto porque se comieron todos los puntos de rebrote durante mucho periodo de tiempo. Y los campos no dio para rebrotar a pesar de las lluvias posteriores. En definitiva, lo que nosotros tenemos que darle a una vaca son 10 kilos de materia seca por día, y dependiendo del tipo de suelo, del índice CONEA, del porcentaje de fósforo, la presencia de luminosa nativa, considerando todo eso, nosotros la herramienta que tenemos para manejar los campos naturales no son mucho más que manejar la carga del establecimiento y sobre todo la carga instantánea de los potreros donde vamos a hacer el entore, el monitoreo de la cantidad y calidad de pastura, como hablábamos, el uso de esa regla, creo que nos da muchísima información. Evaluar un poco el sistema de pastoreo, si hacer un pastoreo continuo, un rotativo, un racional, reservando potreros para aparición, para lactación, para destete. No está Georgia, puedo decirlo, manejar la relación lanar-vacuno, si le apretamos mucho a la oveja en determinados potreros es más complicado para la calidad del forraje.
Y por supuesto hay otras medidas, implantación y uso de mejoramientos, como decían hoy, y suplementación, que son de mayor demanda, son de alto impacto, pero de costo. Pero todas estas medidas anteriores son todas de manejo. Es de manejo y estar arriba de los rodeos, y eso da resultados, sin lugar a dudas. Ni que hablar, el año pasado hablamos de la importancia del agua, y de la calidad del agua, y sin lugar a dudas, si queremos salir campeón, tenemos que tener un buen nivel de hidratación y un buen nivel de minerales. Eso es lo que estaba evaluando un poco el proyecto del Dr. Gil, en donde evalúa el fósforo del suelo, y ahí vemos, sí, una dispersión grande en los predios, que van desde prácticamente sin fósforo a 14 partes por millón de fósforo en los distintos predios, los 32 predios que se evaluaron. En el agua la situación es bastante más pareja, si bien hay algunos predios que posiblemente tengan influencia de la agricultura y levantan un poco el nivel de fósforo en el agua, si no andan en el eje de los 0,25 partes por millón. En definitiva, nosotros de los requerimientos de una vaca que cría en lactación estamos hablando de 22 a 24 gramos por día de fósforo, y con las pasturas naturales, todavía no están los de este trabajo, no están los resultados, pero de trabajos anteriores que se han hecho, los campos naturales andarían en 0,11 a 0,14% de fósforo. En definitiva, si una vaca consume 10 kilos de materia seca por día, está recibiendo 11 a 14 gramos por día de fósforo, lo que implica un déficit de 8 a 13 gramos por día, si consume los 10 kilos de materia seca. Si no consume los 10 kilos de materia seca, el déficit es mucho mayor. En definitiva, para cubrir ese déficit, con el agua, si una vaca tomando un 1% del peso vivo, 40 litros de agua, estamos hablando de, con 0,25 partes por millón, estamos hablando de 10 gramos por día. Si la vaca consume 10 kilos de materia seca, el agua más o menos le estaría cubriendo en la raya ese déficit. Ahora, si no consume esos 10 kilos de materia seca, seguramente tenemos déficit. Y ahí es donde, como estamos demasiado en la raya, el uso de sales minerales creo que es un tema que es bien importante, y en los lugares donde se usa la sal permanentemente, seguramente tenemos mejores resultados. Porque si no se lo estamos aportando con las sales minerales, lo está tomando de las reservas óseas. Y nosotros cuando trabajamos en predios invernadores, esos invernadores acopiadores, muchas veces nos toca que vemos un ganado y vemos dos vacas que las vemos en igual condición corporal, más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo estado corporal, las vamos a pesar y nos llevamos la sorpresa a veces hasta de 100 kilos de diferencia entre una vaca y otra. Vos decís, la pesé mal, las vuelvo a pesar y no, está bien. Eso es densidad ósea, es densidad en el cuerpo. Y bueno, y no hay ni un trabajo, o yo no lo conozco personalmente, que evalúe el fósforo a lo largo de toda la vida de un animal, las diferencias de preñez a lo largo de toda la vida de un animal, y la diferencia de rendimiento carnizario al gancho al final. Que ahí es cuando creo que hay que evaluar la parte comercial, porque cada vez que nosotros recomendamos el uso de sales minerales, cuando llega le llega la factura a la barraca y de la veterinaria, el productor se acuerda de mí, y de mí no me importa, pero se acuerda de mi madre, entonces eso me entra a complicar un poco más. Uno de los principales déficits que tenemos, de los síntomas del déficit de fósforo, es la pica. La pica se define por morder cuerpos extraños. En el caso de Suárez lo mordió Cellini, pero en definitiva este cuadro nosotros lo vivimos viendo en el campo. Vacas que se ponen a comer hueso, y eso nos está marcando que hay un déficit. De algún lado lo tienen que sacar y la vaca adulta lo busca. Cuando hay un déficit de fósforo, se establece un déficit de cualquier mineral, se establece primero una etapa de depleción en donde disminuyen las reservas del cuerpo, que en este caso el fósforo son los huesos. Después se establece la etapa de eficiencia, es cuando disminuyen las reservas transportables, las que están en plasma. Ahí sí lo podemos detectar por análisis de sangre. Después empieza la disfunción, ya cuando empiezan a afectarse las funciones dependientes de ese mineral, y ahí entramos en la etapa de carencia con cuadros subclínicos o clínicos después, que en estos casos, en el caso del fósforo, los principales síntomas serían de disminución del apetito, que sobre todo en las categorías jóvenes, la pica o el apetito depravado, que es el tema de comer huesos de los animales más adultos es más importante, la infertilidad, que es por lo cual estamos hablando del tema acá en el taller, de la importancia del fósforo,
déficit de crecimiento y raquitismo, que también es importante a largo plazo en esa recría, y la disminución de la densidad ósea, que es lo que hablábamos. ¿Qué pasa con los otros minerales? También tan importantes como el fósforo, con mucho menos conocimiento, mucho menos trabajo capaz a nivel nacional de lo que es aporte. Son oligoselementos, se necesita mucho menos, pero también tenemos menos reserva en el cuerpo. Prácticamente no tienen reserva en el cuerpo, sobre todo el zinc, que no tiene prácticamente reserva en el cuerpo, y son vitales, son como coenzimas, participan en todos los procesos hormonales, y ni que hablar que la reproducción es fundamental. Tenemos que hablar de estado corporal, y para hablar de estado corporal, creo que no hay mejor indicador que el polenta, es sinónimo de estado corporal. Tiene un estado corporal más de vaca para echarla en cría que para salir campeón. Él, a pesar de eso, ha salido campeón, pero es por la grandeza de la camiseta, que es otro tema. Esa era para el colega de Defensor. El colega que hay un colega de Defensor en Uruguay, lo tenemos presente en sala acá, el doctor Nieto, pero bueno, todos tenemos un defecto. Entonces, pero el manejo corporal nosotros tenemos que manejarlo. Y en este trabajo del doctor Gil, en promedio, al empezar, sobre 990 vientres que se evaluaron individualmente los estados corporales, en promedio, al principio era 3,5, vemos la vaca ahí, y vemos el color del pasto, el volumen de forraje, y después, durante el servicio, el promedio se vino a 3, y vemos un poco el color del pasto y el estado de las vacas. Los ganados indiscutiblemente perdieron estado durante el servicio, objetivamente se determinó, y eso quedó bien claro. Esta curva del manejo del estado corporal es viejísima, desde la época que yo estudiaba, si se imaginan. Y digo, en definitiva, lo que deberíamos de lograr, el famoso plan de Vaca 4, que tanto hablamos, tanto se remarcó la importancia, y deberíamos de arrancar con una vaca en buen estado, darle lo mejor que tenemos de comida para que en el invierno alcanzar un buen estado corporal, porque seguramente lo va a perder por ese déficit de forraje que hay en la aparición, y con el aumento de requerimiento que tiene la lactación, va a perder estado corporal. Tratar de minimizar esa pérdida lo máximo posible para poderla recuperar cuando empiece la llamarada de forraje de la primavera, ¿no? Y es un atrevimiento de mi parte hablar de programación fetal, estando presente Graciela aquí, pero simplemente quería hacer mención, acá ese niño está programado para campeón del mundo, y eso es un poco la idea. Programación fetal implica que un déficit energético o proteico durante la gestación, que es cuando se está dando el desarrollo embrionario de ese feto y de esa futura hembra, se afectan los órganos que se estén desarrollando en ese momento. Se puede producir una alteración en la estructura y o en la función del órgano que se esté desarrollando en ese momento. En el caso de los vacunos, en el último tercio de gestación es cuando se desarrolla el aparato reproductivo, y eso coincide con el invierno, que es en el momento que nosotros tenemos la mayor restricción alimenticia. Entonces, esa restricción de ese invierno puede estar afectando el desarrollo de ese aparato reproductivo en la ternera, que en definitiva va a ser nuestro vientre de futuro. Los trabajos que ha liderado Graciela acá en Uruguay hasta ahora no han dado diferencias significativas en los ensayos, posiblemente debido a que la severidad de la restricción establecida no fue lo suficientemente dura, digamos, la restricción no fue tal que haya provocado que se haya producido una programación fetal negativa, si se le puede llamar, no sé, es mi interpretación un poco. Pero este invierno es lo que tenemos que tratar, que cuando nos agarra a la vaca preñada con déficit de forraje, que esa ternera reciba una alimentación suficiente en el vientre de la madre para no afectar la preñez futura de esos vientres. En el mismo sentido, se habla de programación nutricional, que es el tema lo mismo, pero para la ternera que ya está nacida y está cumpliendo
su primer año, o está para cumplir su primer año. Entonces esa recría y ese primer invierno de la ternera también afectan el desarrollo y el desempeño reproductivo de esa hembra a futuro. Y sin lugar a dudas nos está influyendo en lo que va a ser el peso de primer entore. Es también fundamental el manejo de esa programación nutricional durante ese primer invierno de esa ternera, de esa recría, para lo que va a ser el desempeño futuro de ese vientre. Ni que hablar que el tema estado corporal asociado a lo que son las tecnologías de destete precoz y destete temporario y el uso de CRISPR, que está más que desarrollado, no vamos a entrar en ese tema, pero también está asociado y hay que tenerlo en cuenta para aplicar esa tecnología, para que esas tecnologías sean bien aplicadas, sean correctas y tengan el impacto y el rendimiento que esperamos. Fundamental el tema de los chequeos. Si queremos salir campeón, en definitiva, hacen chequeos médicos de todo tipo de calibre. Lo vemos a David y Luis, ahí le están revisando hasta el oído. Y nosotros no siempre revisamos los toros, no siempre hacemos la revisación como se debería, pero en definitiva, si queremos salir campeón, estoy de acuerdo, lo hemos hablado largamente una vez con Pablo Mariño, decía, no mueve el fiel, pero es una cosa que tenemos que hacer, sin lugar a duda, y forma parte, si queremos salir campeón, tenemos que hacer todos los pasos exactamente cumplidos, uno y uno. Lo mismo los vientres, una evaluación preservicio de las vaquillonas, sin lugar a duda, una evaluación de la actividad ovárica, sin lugar a duda, porque muchas veces haciendo evaluación de la actividad ovárica podemos encontrar hasta una vaca con una metritis y difícilmente la vayamos a preñar si tenemos una metritis en un vientre, ¿no? Ustedes vieron lo que son las instalaciones para los entrenamientos que tienen. Si queremos salir campeón, tenemos que brindar comodidades de primera. Y nosotros, en las instalaciones que a veces tenemos, hay veces que tenemos buenas instalaciones y podemos hacer una buena revisación de un toro, pero hay veces que revisar un toro termina siendo una lucha entre un animal y otro animal, que es el veterinario, y lo terminamos destaqueando de alguna manera, atado de donde sea, pero al toro yo lo raspo. Y bueno, este tipo de cosas, si bien a veces nos terminamos encarnizando, pero no es lógico ni es normal. Lo normal le pasamos a nosotros y no deberíamos hacer ese tipo de cosas, pero las hacemos. Pero en definitiva es porque no tenemos las condiciones para trabajar como se debería. Y nos ponemos en riesgo nosotros, ponemos en riesgo el personal y ponemos en riesgo hasta el mismo animal. Y es algo que no debería suceder. Lo mismo los alambrados. En muchos establecimientos tenemos muy buenos alambrados, pero también tenemos estos otros con los alambrados en el suelo y es imposible controlar y manejar un rodeo de crías si el toro anda donde quiere él y no donde queremos nosotros que ande, o si entra el ganado del vecino. Es imposible controlar una enfermedad venérea si está entrando permanentemente ganado del vecino. Nosotros raspamos los toros nuestros y cuando queremos guardar nos entra el toro del vecino, se echa a perder todo. Es imposible sin unas buenas instalaciones poder salir campeón. Y para salir campeón hemos hecho todo este proceso de Rusia con 2 años de eliminatoria, con fechas FIFA bien establecidas, todas las fechas por 2 años, desde octubre de 2015 a octubre de 2007, el cuerpo técnico tenía todo un trabajo, todo lo que hemos visto, el proceso de Tavares, y realmente, chapó para Tavares, estamos todos de acuerdo, ese es el camino. Y nosotros tenemos que tener todas las fechas FIFA establecidas en nuestro calendario de manejo sanitario y donde tengamos todos los manejos establecidos y trabajar de esa manera, porque es la única manera, y tenemos que tener al personal, todo el equipo técnico, los directores, el capataz, el personal, el productor, los asesores que están, todos compenetrados con que esas son las fechas FIFA que tenemos que cumplir y no podemos dejar de hacer de todos esos pasos, tenemos que cumplir con un calendario y es la única manera que sabemos que podemos lograr salir campeón. Por supuesto, y les perdono que soy medio tecnotorpe y no pude, esta página de Iñagras no la pude sacarla a la transparencia, me salió un cuadrito solo. Todo lo que tengo de tecnotorpe lo tengo porfiado, le saqué una foto y la metí igual. Entonces, sí, gracias a Dios. Y están los 10 años, por supuesto que ese calendario de fechas FIFA nosotros lo tenemos que cumplir, pero jugamos
que jugamos en ambiente libre. Y acá vemos 10 años del Uruguay, en donde están todos los meses, y lo que vemos es que no hay un año igual a otro. Por más que nosotros planificamos un montón de cosas y tenemos todo establecido, pero no hay un año igual a otro. Acá vemos, salvo estos 4 años acá abajo, del 2000 al 2004, que eso sí fueron igualitos, ¿no? No hay un verde no existió. Después sí empezaron a haber unos años con unas primaveras normales, y después un año bastante normal acá, con un verano incluso lluvioso, y después empezaron a haber todos estos otoños, empezaron a haber todos estos años, varios años, como desde el 2011 a la fecha, con unos otoños, unos veranos y unos otoños lluviosos, que realmente hicieron que entraran unos inviernos bastante benignos durante varios años. Y acá arrancó, viste, estos otoños, marzos y abriles y mayos, a partir del 2011 hasta el 2014. Hubieron varios años de otoños llovedores, que entramos al invierno con mucho pasto acumulado durante esos otoños. El año pasado, que fue con el verano lluvioso, verano y otoño, acá vemos todo con producciones de forraje, como decimos, el 40% más de forraje producido en el verano pasado, en una historia de... No, 40 años, una historia de 17 años. De un análisis de 17 años, un 40% de forraje más producido, decíamos el año pasado. Y fue este verano. Y bueno, y este año que tuvimos, una excelente primavera, un invierno leve y una excelente primavera hasta noviembre, ahí que se cortó, y ahí empezamos a descender la producción de forraje, ¿no? Ahora, y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué preñamos relativamente bien a pesar de la sequía? Creemos que, sin lugar a duda, el estado corporal, al inicio del servicio, por todo ese invierno leve, esa primavera buena, fue definitorio. Creemos que esa primavera fue la que le dio un buen estado corporal a los servicios, de los ganados al inicio del servicio, y eso creo que fue un factor fundamental. Pensamos que esas vaquillonas, hijas de inviernos pasados, y de esos inviernos pasados buenos, de esos otoños buenos, hayan tenido una buena programación fetal y nutricional buenas, o por lo pronto que esos otoños buenos y esos inviernos buenos, tenemos en el rodeo mucho vientre que fueron criados en esos, y gestados y criados en esos otoños y esos inviernos buenos, y por eso hoy día tenemos vientres en el rodeo que pueden expresar el potencial reproductivo, no tuvieron limitantes en esos inviernos, y creemos que eso puede estar influyendo. Sería, creo que es una buena noticia, que reafirma un poco la importancia de ese manejo de esos inviernos, y creo que es bastante importante. Nos preguntábamos si se viene manejando mejor los rodeos o si se viene adoptando más tecnología por el precio del ternero. En nuestros números no es así, desgraciadamente. Anhelábamos que lo fuera, pero miramos la cantidad de destetes que tenemos, la cantidad de destete precoz, de destete temporario, las inseminaciones. Básicamente en nuestros números no tenemos más tecnología aplicada. Entonces creo que puede ser que sí, la parte de manejo pueda ser, y ojalá que sí, pero no lo tengo muy claro. Creo que estos dos factores inciden mucho más. Y la otra que me pregunto es si el atraso en la vacunación de aftosa que pedimos el año pasado acá, para evitar toda la parte de problemas de bienestar que podíamos estar teniendo por la vacuna, por juntar los ganados en pleno calor de febrero, en corrales sin sombra, en corrales sin agua, por el estrés térmico que se le produce al animal, si no podíamos estar teniendo algunas reabsorciones embrionarias tempranas. Hacíamos ese planteo, las autoridades del ministerio lo tomaron, se corrió 15 días, y sobre todo creo que se hizo mucha difusión del tema, y posiblemente el productor se haya mentalizado de la importancia de darle bienestar a los ganados y de manejar los ganados de buena manera, y creo que posiblemente esto pueda tener su impacto. Ojalá que así sea, y con el tiempo lo podremos saber. Sabemos que las preñeces es imposible asociarlo a una sola medida, son multifactoriales,
son muchos los aspectos que intervienen, pero capaz que esto pueda estar teniendo su influencia y bueno, está bueno que se haya tomado una medida al respecto. Muchas gracias.